¿Cómo estás, Irene Moreno? Buenos días. Oye, ¿cómo le hacen? Tienen el don de la ubicuidad, magia. Estaban allá y de repente flash aparecieron. Humberto ya se está resbalando. Es como el cine que tiene todo este encanto, toda esta magia. Nosotros aquí estamos igual. La misma Claro, magia. claro, qué bárbaros, son mágicos. Pues es viernes, Oye, chicos. nos traes un temazo el día de hoy. Fíjate que sí, nos inspiramos, ¿verdad? Pensando cuáles son estas herramientas que pueden funcionar para exaltar los sentidos, la sensualidad, el erotismo. Y sin duda, el arte en general nos puede funcionar. Hemos hablado incluso de literatura erótica. Y hoy pensamos en hablar un poco sobre el cine. Sí. Sobre cómo el cine puede ser una herramienta para, en primer lugar, para la unión de la pareja. Incluso a nivel intelectual, para la conversación, para intercambiar puntos de vista. Pero también a nivel emocional, a lo mejor hay películas con las que podemos tener ahí, a lo mejor un desahogo. Yo les recomiendo mucho a personas, por ejemplo, que tengan un tema de abuso sexual, que hayan vivido, que conozcan gente o que en la familia hay el tema de abuso sexual, que vean una película que se llama Éxtasis. Es una película que ya está en estos lugares donde puedes encontrar todo tipo de cine y la puedes bajar, descargar y verla en tu televisión. Y fíjate que a mí me parece muy interesante que sea una expresión artística la que te proporcione, por ejemplo, herramientas para enfrentar una situación que a lo mejor viviste, que no has tenido con quién platicar, pero que además te propone una solución. Muy bien. Que tiene un final feliz en la que hay una propuesta, ¿no? Que no te quedas nada más encerrado en el tema como víctima, sino que además finalmente te abre una nueva posibilidad. Entonces, a nivel, digamos, de terapia, hay muchas películas que pueden servirnos. Una de ellas en el tema erótico es este. Si quieres, por ejemplo, conocer más sobre cómo la sexología fue creada, inventada, ¿no? Cómo como ciencia finalmente aparece apenas en el siglo pasado, en el siglo XX. Sí, que es hace poquito tiempo. Sí, es muy poco tiempo en realidad. ¿Años 50, 60? Años 50 y 60, cuando realmente la sexología ya en un ambiente de clínica, donde hay ya el método científico para probar qué era lo que sucedía en el intercambio erótico entre las personas. Les recomiendo mucho que vean una película que se llama Kinsey. Kinsey nos habla de la vida de Alfred Kinsey. Alfred Kinsey es uno de los descubridores, es el pionero, junto con Masters y Johnson, unos años después, que se dedicaron a buscar a través de las entrevistas y después ya Masters y Johnson, ya definitivamente en el laboratorio, qué era lo que ocurría durante el intercambio sexual, ya sea en pareja o durante la masturbación. ¿Qué sucedía en el cuerpo? ¿Qué pasaba con el ritmo cardíaco? ¿Qué pasaba en el cerebro humano? Todo esto, bueno, dentro de la vagina se hicieron aparatos para meter en las vaginas y saber qué era lo que ocurría durante el coito, durante el orgasmo. Realmente esto a mí me parece fabuloso. Kinsey es una gran película, porque además es una película muy divertida donde encuentras a un personaje entrañable que realmente pues no ha tenido tanta relevancia, no se le ha dado yo creo que la importancia que tiene en el mundo de la ciencia. Entonces, vean Kinsey. Buena recomendación. Claro que Oye, sí. pero el cine no es solo sentarse y ver una película, Claro es toda que una no. experiencia. Y ir al cine de por sí con la pareja, ya estamos ahí como en el preámbulo de algo más. Oye, yo te voy a Las decir salas algo. de cine pasan maravillas. Yo creo que los que tenemos un poquito más de 40, recordamos que ir al cine era el momento que esperabas, así de que ya me abracé, que me agarre la manita, que me agarre la piernita, o el lugar romántico para el faje. Mira nada. El lugar romántico para el faje. En la pantalla, en la matiné sobre todo, ¿no? Ándale, para no molestar. Hay momentos en que puede ser como muy rico estar ahí con la pareja, y si la película además pues es romántica, tiene escenas a lo mejor un poco subiditas de tono, pues puede ser el momento en donde tú verdaderamente con la oscuridad, con el ambiente que ahí se crea, recordar, ¿por qué no? Incluso con tu pareja, a lo mejor ya tienes 20 años de casado, ¿por qué no? Llegar, pedir tus palomitas, sentarte en la oscuridad, agarrarte de la mano. Fíjate que hay parejas incluso que llegan enojadas. Si la película tiene este tono de romance o nos conecta con una historia linda, al rato vas a ver que ya la pareja te puso la manita, ya te relajas. Ir al cine y vivir la experiencia, porque además en ese momento tú eres parte de la trama. Sí, claro. O sea, de eso se trata. Esa pantalla parte. gigante, Sí, en esa sí. pantalla gigante te identificas. Y por supuesto que también el cine nos ofrece algunas películas eróticas fuertes donde tú puedes reconectar también ese sentimiento a lo mejor que se está perdiendo con la pareja. Es una buena oportunidad. Y con la pantalla grande, Sense Around, bueno, pues es un estímulo indudablemente. Oye, ¿no? Irene, pero al final también podemos disfrutar de una buena película en tu casa, Claro. con tu pareja, mucho más cómodo, ¿no? Claro, y creo que puedes crear hacer- este ambiente. Fíjate que además una buena cita con alguien con quien ya hubo quizá un primer encuentro, decir, oye, ¿por qué no te vienes a la casa y vemos pelis? Hay Claro.
también te das ¿no? cuenta hasta dónde puedes llegar. Una intención ese es el pretexto. oculta. Ese es el pretexto. Sí, Si alguien No te siempre hay invita, intención, doble intención. Hay un subtexto ¿Todavía por ahí, crees en ¿eh? eso? A mí no me ay, sí, hay el subtexto. Ay, bueno. Si alguien te invita, vente a mi casa a ver pelis. Estoy sola porque no están mis hijos. O, mis papás se fueron. Ya sabes Exacto, cuál es va a la haber doble mariscos intención. después. Algo más A ver, yo veo Unas tanto cine, ostras. yo me concentro viendo mis películas. Y si me invitan a ver películas, está muy bien compartir otras cosas, pero yo quiero ver la película también. Gaby, cuando cese tu plan, vela sola, pero otro plan, la verdad, es que aproveche, puede ser, fíjate, puede ser un encuentro romántico, puedes poner tu botellita de vino, Sí. una rica botanita, un salmoncito, prepararlo, una película donde a lo mejor tú estés mandando un mensaje. Tal vez sí, ¿no? Ah, claro. Dices, esta Exacto. película puede enviar el mensaje que quiero para esa persona. 9 semanas y media, ¿no? Hay una Entonces, Por preparación. ejemplo, 9 semanas y entonces. media. Hay una buena- preparación. Algo subliminal que esté por ahí O una buena escondido. Si te serie que hoy hay invitan a ver también. una de esas películas Claro, una que buena piensas. serie. Bueno, Hay una buena serie, Masters of Sex, yo la recomiendo Excelente. siempre, Sí. que nos habla de la vida de Masters y Johnson. Y bueno, tiene escenas bastante candentes donde también tú puedes, bueno, pues aprovechar toda esta excitación para compartir, ¿no? Estos momentos íntimos también con la pareja. Mientras los actores están haciendo lo suyo, pues tú estás replicando la escena. Claro, lo emulamos. ¿Por qué no, verdad? Exacto, sí. Jugamos a que somos actores. Sí, Creo lo que que eso hace puede la ser mano también. hace Hácela atrás. Exactamente. Puede ser muy divertido. Entonces, una buena cita, tú sabes hasta dónde quiere llegar la persona y bueno, pues ahí se puede aprovechar un grado rico de intimidad. La verdad es que el cine es maravilloso. El cine mexicano hoy también está haciendo propuestas Sí. increíbles y puede ser también una buena forma de compartir con la pareja este fin de semana. ¿Qué les parece? Bien. Parece excelente. Me gusta. Gracias. Sí, Me sí, agrada sí. la idea. Gracias Ok. por estas recomendaciones que nos permite entonces mezclar algo tan hermoso como la sexualidad y algo igualmente hermoso como el cine. Que es arte. Gracias por dejar revelada parte de mi inocencia además. Oigan, y yo quiero preguntar